Como decía, damos gracias a Dios por la posibilidad que nos da aún de predicar. ¿Vieron? Y hoy el Señor ha puesto en mi corazón acerca de límites más que nada que nos ponemos nosotros, que somos nosotros los que impedimos que el Señor pueda obrar en nosotros, pueda obrar a través de nosotros. Y quiero que esos miedos, ruego que sean quitados de nuestras vidas, miedos al que dirán. Se nos cruza ese temor al fracaso, de animarnos a hacer algo y fracasar. Miedos a romper una estructura, romper el molde. Muchas veces decimos, pero si siempre lo hicimos así, ¿y por qué no hacerlo de otra manera sin alejarnos de la verdad de Dios, ¿no? Y vaya conmigo a la Escritura y vamos a leer un pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14, desde el versículo 22 voy a leer. Allí Jesús en los capítulos anteriores, había estado predicando el Evangelio, habría sanado a muchos enfermos, había dado de comer a una gran multitud. Y dice así esta palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuenta aquí la historia que mientras había sucedido esta reunión multitudinaria, Jesús agarra y le dice, cuando había terminado, a sus discípulos: pasen al otro lado. Se embarcaron, y mientras él despedía a la multitud, iba a hacer dos cosas: quizás saludar a la gente, cerrar un día glorioso, despedir a la multitud. Y después de esto se iba a tomar el tiempo de agradecer a Dios por todo lo que había hecho. Estos milagros de sanidad, milagros de multiplicación. Entonces se tomó el tiempo para lo más importante. Sabía él que el éxito de esa jornada y de todos sus días y de todas sus jornadas no eran quizás sus discípulos u otra cosa, sino que era la comunión que él tenía con Dios. Dice el versículo 23, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Había algo que a Jesús lo apasionaba, y esto eran las almas. Las almas, la gente. Dice que tenía compasión de la gente.
Entonces amaba a la gente, amaba la obra de Dios. Pero había algo que él necesitaba cada día y era tener esa comunión, ser lleno nuevamente de la palabra del Padre, lleno nuevamente de sus instrucciones, lleno de ese amor que Dios mismo tiene por el hombre. Entonces, sabemos que ese amor, esa energía y el motivo para el cual seguir en la tierra era tanto las almas como cumplir la voluntad del Padre. No estaba para otra cosa en la tierra, no estaba para conocer lugares, para viajar, para estar de vacaciones, no estaba para hacer tantas amistades, sino que él mostró al Padre, hizo su voluntad y amó a la gente. Entonces tenía esa necesidad de orar. Orar es hablar con Dios, orar es comunicarse. Entonces vemos muchas veces en la Escritura que se apartaba y estaba solo para poder escuchar la voz del Padre, solo donde no iba a haber otras distracciones, solo donde podía escuchar aún quizás el latido del corazón del Padre. Y como él mismo enseñó allí, cuando estaba enseñando, a los discípulos le decían, enséñanos a orar. Y antes de que él le enseñase a orar, le decía, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No me acuerdo dónde era que había escuchado que había una de las... Este silencio que se forma, cuando uno está en completo silencio, puede escuchar aún hasta el sonido de su corazón. Y hay hasta una tortura donde el silencio es totalmente absoluto, que uno puede escuchar sus entrañas y eso le da temor a la persona. Jesús no pasaba por esto, era algo que me acordé solamente. Porque había dicho yo que él podía escuchar el corazón del Padre. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando uno está en tranquilidad, cuando uno está en silencio, cuando uno no está distraído. Es allí donde todos los sonidos se agudizan. Por eso Jesús estaba solo. Por eso se iba al monte a orar. Se apartaba del bullicio, se apartaba aún de sus discípulos para ir a orar al Padre. Jesús fue distinto a todos. ¿Y sabes por qué? Porque Él hacía las cosas de manera distinta a como nosotros las hacemos. Jesús oraba siempre. Siendo Dios, Él sabía que no era su voluntad la que tenía que hacer. Él era la voluntad del Padre la que debía obedecer. Nosotros los hombres muchas veces pensamos con que ya algo sabemos y de pronto yo voy a hacer lo que yo quiera, yo lo voy a hacer a mi manera. Y allí vemos el fracaso. Dice que Jesús oraba por las mañanas. San Marcos capítulo 1, versículo 35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy temprano, aún oscuro, se fue a un lugar donde no había nada y allí oraba. Yo necesito tener comunión con mi Padre, decía Jesús. Oraba solo, se alejaba de la distracción y del ruido. Dice San Lucas capítulo 5, versículo 15, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Se dan cuenta cómo aquí coincide lo que Jesús hacía
con lo mismo que le enseñaba a sus discípulos. Dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora allí a tu Padre que ve en lo secreto. Ahora, quizás me pasa a mí nomás, espero que a ustedes no, porque yo sé que bueno, que ojalá que no les pase. Este demonio que tenemos cerca nuestro, parece que cerramos los ojos para orar y nos acordamos que tenemos que mandar un mensaje, que tenemos que pagar algo, que tenemos que ver algo. Eso si no nos llaman, o si apenas cerramos los ojos, nos dormimos. Pero si tenemos que cerrar los ojos para dormir simplemente porque tenemos que dormir, capaz que estamos pensa. ¿Qué cosa, no? Ahora, nunca hizo dos cosas. Ojalá no la hayan hecho, yo sí las hice. Cuando no se podían dormir, se pusieron a orar y les dio sueño. Bueno, no soy el único. Ahora, cuando no se podían dormir, se pusieron a leer la Biblia y les dio sueño. Bueno, a mí también. Gracias, Señor, que no soy el único, que no soy tan carnal. O que no soy el único carnal, podríamos decir. Qué triste, ¿no? Qué dura que es la carne, como cuando nos acercamos a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, nos viene el sueño, nos vienen las distracciones, nos vienen todas las cosas juntas y es una lucha allí entre la carne y el espíritu, el cual debemos vencer. Amén. Dice que Jesús algunas veces oraba toda la noche. Por ejemplo, en Lucas 6:12 dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Aproximado 10 horas, póngale, porque era la oscuridad de la noche. Oraba. Todo ese tiempo se pasó orando. Oraba en los momentos de alegría, oraba en los momentos de su trabajo, oraba en los momentos aún más duros y más tristes de su vida. Por ejemplo, el Getsemaní, allí en San Lucas capítulo 22, versículo 41, y dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aun cuando oraba, llevaba su petición delante de Dios, pero que sea como tú quieras, no como yo quiera. Amén. Ahora vemos a este Jesús orando todo el tiempo y ahora vemos que Jesús había enviado a sus discípulos a cruzar a la otra orilla, pero cuán descuidado fue Jesús, porque de pronto ellos estaban en medio de una tormenta y él tranquilo en la montaña orando. Ahora, dice así en Mateo capítulo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, pero el viento era contrario. ¿Sabe? Ahora me imagino qué es lo que estaba orando Jesús allí en ese momento también. Jesús quizás estaba orando, Señor, dale las fuerzas para atravesar estas tormentas. Guárdalo en medio de este peligro. Y quizás sus discípulos allí en la barca, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué me ha abandonado? ¿Por qué me dejó solo justo en este momento más duro? Se descuidó. ¿Qué pasó, Señor? Ahora no lo veo en el momento más difícil de mi vida. Es más, todavía el Señor nos mandó que cruzásemos al otro lado y ahora Él no está. Estamos haciendo la voluntad de Él y todo nos va mal, todo nos sale mal. ¿Qué pasa? Pero ¿no te pusiste a pensar que en ese mismo momento que el Señor estaba en la montaña, estaba orando por ellos? Porque es lo más probable que haya estado rogando para que no falte su fe, para que sean guardados del mal. Es muy probable que haya estado orando para que la tormenta pueda quizás ser leve.
porque por Pedro un día lo hizo. Dice en San Lucas 22, versículo 31 y 32, dice así. Entonces dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Jesús sabía que iba a pasar sus discípulos por una gran prueba. Pero mira lo que dice este versículo 32, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Cómo vamos a crecer si no tenemos pruebas? ¿Cómo vamos a crecer si no pasamos por momentos de dificultad? ¿Cómo usted puede hacer una comida si no la lleva al fuego? ¿Cómo usted prepara algo si no tiene un tiempo de proceso, si no pasa por procesos? Nunca logra nada. Jesús sabía que necesitaban pasar por diversas pruebas y una de estas era esa tormenta en el medio del mar sin que Él esté arriba de la barca, porque en otro momento Él estuvo arriba de la barca y hubo una tormenta también. En ambos casos la tormenta se cesó después. Volvió Jesús en un momento con ellos a la barca cuando estaba en esta tormenta. Pero yo lo creo fehacientemente que Jesús estaba orando por ellos para que su fe no falte. Porque después les reclama, ¿por qué tuviste miedo? ¿Por qué faltó su fe? Dice el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Ahora Jesús se acercaba a ellos, pero se acercaba de una manera diferente a como siempre lo hacía. Esta hora de la noche era entre 3 y 6 de la mañana. Ya la noche estaba avanzado. Y aún me imagino a sus discípulos creer: ya estamos fritos, nada va a pasar, ya va a llegar el día, posiblemente la barca se rompe, se llena de agua, nos ahogamos todos y Jesús quedó a salvo. Quizás pensamos en nuestra vida cotidiana, cuando un reporte médico dicen que no hay solución, ya no va a haber un milagro que los salva. Es allí cuando nuestras fuerzas también flaquean, pero es allí cuando también quizás nos vemos cansados de remar y siempre en el mismo lugar. Y la tormenta está avanzada y ya no veo una solución. Pero a veces se abre una luz de esperanza. Hay una posibilidad. Existe una posibilidad, pero también sucede que en medio de esa posibilidad es Jesús quien abrió una puerta, es Jesús mismo quien venía a esos discípulos, pero ellos dijeron: no, este no puede ser Jesús. ¿Cómo va a ser Jesús si parece un fantasma? No es como nosotros lo conocemos. No puede ser que Jesús se aparezca de una manera diferente. No puede ser que Jesús haga las cosas de manera diferente. Si aprendimos nosotros que se lo hace así, así, así. Y Jesús se acercaba de una manera diferente. Lo quiero hacer como yo quiero, no como Él quiere. Ellos estaban esperando a Jesús, pero ¿saben? Se asustaron. Pensaban que era un fantasma. Habían tenido miedo. No debemos permitir que en medio de la dificultad nos abrace el temor. Y para que esto no suceda, nuestra confianza debe ser siempre plena en el Señor. Dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y cuando es Dios moviéndose,
y cuando es Dios haciendo las cosas de la manera que nosotros no esperábamos, ¿qué vamos a decirle? Ay, no, Señor, pará, la verdad que yo quería que me des una solución, pero no la esperaba de esta manera. No esperaba que sea, yo quería, no sé, quería un auto, pero no, yo no quería azul, yo lo quería rojo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sos tan malo? Te dio un auto. Y Él lo hizo como Él quiso. Y ¿sabes? Cuando Él hace las cosas, sabe por qué las hace. Sabe qué va a pasar mañana, pasado. Sabe todo eso Él. Nunca llega tarde. Él nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Somos nosotros los apresurados. Él nunca va a llegar tarde. Él llega cuando quizás nuestros recursos se han acabado, cuando nuestras fuerzas se han acabado, cuando ya creemos que no hay solución. Y es allí cuando nosotros podemos dejar de luchar y decir, Señor, yo no puedo más, mis fuerzas se acabaron, ahora sí descanso en ti. ¿Y qué pasaba si descansábamos al principio en Él? Quizás la solución venía antes, ¿no? Porque tantas veces nosotros decimos, para Señor, yo lo puedo hacer. Y cuando el Señor quiere que te ayude, no, yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Quieres que te ayude? No, yo te dije que yo lo sé hacer. Y llegado el tiempo de decir, ¿y qué me podés ayudar? Porque yo ya no puedo más. Así somos de cabeza dura, ¿verdad? Pero allí estaba un hombre, el cual yo admiro su valentía. Este se llamaba Pedro. Y admiro su valentía y su fe. Fe porque creyó en las palabras de Jesús, porque mientras todos veían un fantasma, y quizás él también, él dijo, cuando Jesús le dijo, soy yo, él dijo, es Jesús. Entonces se animó y todavía desafió su misma vida, desafió a Jesús y quiso llevar su fe aún un poquito más de lo que él ya conocía y de lo que él creía. Y no le importó su vida, no le importó lo que iban a decir los demás. Y allí el mismo Pedro dice, entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Allí estaba Pedro, aquel que dijo, si eres tú, Señor, y ahí nomás rápido dijo él, si es Jesús, yo también puedo andar como Él. Entonces, si creemos a Dios, ¿sabes? Vamos a ver cosas mucho más grandes de lo que nosotros nos imaginamos. Es más, vamos a hacer cosas que Dios mismo quiere que hagamos. Jesús dijo que cosas mayores aún haríamos nosotros. Si creemos y si porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, ¿sabe? Aquellos que están encerrados en su barca, que están encerrados en su pensamiento, en su estructura, en su conocimiento solamente, nunca se van a animar a saltar. Porque a mí me alcanza con esa pequeñita fe que yo tengo. Y Señor, ni intentes darme un poquitito más de fe porque estoy muy cómodo con esa pequeñita luz que decíamos en la escuelita, ¿se acuerdan? Estoy muy bien yo. No me desafíes a nada. No me muestres algo más grande porque es muy probable que yo diga, no, imposible de llegar hasta ahí. No me muestres un desafío imposible porque yo miro mi condición y veo que no puedo. Y es verdad, nosotros no podemos, pero Él sí.
Y pensamos allí aquellos que nunca quieren salir o saltar de esa barca. Y si me equivoco, ¿qué va a pasar? Siempre digo yo, el no ya está asegurado, porque es verdad. Ahora, vamos por el sí. Si usted ni siquiera pregunta, si usted ni siquiera se anima, nunca va a saber qué hay más allá. Y sabe, las personas que triunfan no se quedaron solamente con su pensamiento o con lo que le dijeron, sino que se animaron a avanzar y lograron lo que se habían propuesto. No se quedaron con el primer no, buscaron hasta que consiguieron el sí. Y si me equivoco, ¿qué pasa? Sabes, hay algo que debemos saber, es que Jesús está allí para rescatarnos. Porque cuando Pedro ya no pudo más, fue Jesús quien le tendió la mano. Cuando tú quieres caminar en lo sobrenatural, debes también vivir en lo sobrenatural. Y allí está Jesús. En lo sobrenatural no está el que se queda en la barca. Y si se burlan de mí, ¿sabes? Si se burlan de mí, aquellos que se burlaron nunca van a intentar caminar sobre las aguas. Nunca lo intentaron. Por eso tienen la capacidad de burlarse. Porque si alguna vez lo hubiesen intentado, iban a decir, la verdad, que hay que tener coraje para poder bajar de la barca e intentar hacer un paso. Y mira, Pedro ya hizo como 5. ¡Qué grande! Y gracias a esa valentía, gracias a eso distinto que Jesús vio en Pedro, aún, ¿sabes qué? Se animó a confiarle sus ovejas. Se animó a confiarle su iglesia. Aquel que se animaba a dar ese paso al vacío, porque Jesús le dijo, ven. Si Jesús dijo, ven, Jesús es capaz de pavimentar el océano para que yo camine. Porque Jesús lo dijo. Esa es la fe que debemos tener. Esa es la confianza que debemos tener en el Señor. ¿Sabes? Si tu mirada está puesta en Jesús, puedes hacer lo que Él te mande hacer. Ahora, ¿cuándo fue que comenzó a hundirse? Cuando sus ojos dejaron de mirar a Jesús. Cuando Él bajó la mirada, es allí donde comenzó a hundirse. ¿Sabes? No puedes obtener resultados diferentes si siempre haces las cosas de la misma forma. Y esto es muy fácil en la cocina, por ejemplo. Para hacer un bizcochuelo, ejemplo, yo no sé las proporciones, pero son ciertos ingredientes y ciertas cantidades establecidas. Todas las veces que hagas el bizcochuelo con las mismas cantidades te va a salir igual. Para que te salga diferente el bizcochuelo, tienes que agregarle, no sé, otra esencia, qué sé yo, de manzana, agregarle chispita de chocolate, no sé lo que te guste, y ahí te va a salir diferente. Te animaste a hacer algo diferente, por eso te salió diferente. Amén. Mientras que lo hagamos igual, no va a salir igual. ¿Sabes lo que hizo Pedro? No escuchó a los otros que le decían, vos estás loco. No los escuchó. Y si le dice, si estoy loco, ¿cuál es? Y si estoy loco, bueno, me ahogo delante de usted y me ahogo delante del Señor. Morir en presencia del Señor. ¿Ah? Solo creyó a Jesús. Jesús le dijo, ven, y él saltó de su barca. La fe no es hacer lo que la razón te diga. Fe no es razón. Fe no es usar la cabeza. Fe es creer. Fe es algo que va más allá de lo que dice la lógica. Porque la lógica dice que Pedro no puede caminar sobre el agua.
pero él creyó a Jesús. Eso es fe. Amén. Fe es hacer lo que nadie se anima, lo que está fuera del razonamiento. El versículo 30 de este Mateo 14 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué pasaba si él no dudaba? Si él permanecía en esa fe, ¿sabe? Iba a llegar hasta Jesús, posiblemente lo iba a abrazar, y después de abrazar a Jesús iban a volver caminando los dos sobre el agua hasta la barca. Estoy seguro de eso. ¿Por qué dudaste? Y allí comenzó a hundirse. Cuando cambias tu mirada hacia la circunstancia, cuando dejas de mirar a Jesús, cuando empiezas a ver los problemas, es cuando vas a comenzar a hundirte. Pero, ¿qué pasó si arrancó bien? Arrancó bien Pedro. El primer paso que hizo, estaba firme. El segundo, el tercero. Y allí está el problema. Duda. Duda es falta de fe. El temor trae duda. ¿Cuántas veces nos pasa que nuestra fe es levantada y tenemos fe como para mover una montaña de un lado para el otro, y al rato ya estamos dudando de la obra maravillosa que Dios puede hacer? Pero a veces no pasa nada de tiempo y ya, ¡pum! Nah, no creo. Ya no creo que pase. No pasa nada. Deja nomás. Ya nacimos así, vivimos así, vamos a morir así. No, fe para algo distinto. Cuando Jesús entra en tu barca, cuando le recibes en tu vida, en tu hogar, tus cosas, tus tormentas en la vida cambian. Él es capaz de calmar la tempestad. Y sabes, y aún como te decía, si Él está en tu barca y hay una tormenta, puedes estar tranquilo que Él puede decirle: calla, y enmudece, y en un solo momento se va a calmar. Amén. ¿Y por qué no? Quizás decir como decía el apóstol Pablo: si vivo, vivo para Él, y si muero, muero para Él. Ahora, estoy con Cristo, bien, estoy vivo, estoy con Él. Ahora, si estoy muerto, también estoy con Él. Poder tener esa tranquilidad, esa certeza de que tu vida está completamente entregada en sus manos. Y si no se calmasen los vientos, ¿qué pasa? Si la tormenta dura más de lo esperado, sabes, con Él somos más que vencedores, y con Él nunca vamos a perder. Nunca. Aunque pierdas todo lo que vos ves, Él sabe lo que hizo. Siempre tu mirada puesta en Él, tu mano tomado de Él, y pase lo que pase, que sea hecha su voluntad. Porque mira, Jesús podría haber dicho: pero ¿por qué tengo que ir a la cruz? ¿Por qué tengo que morir? ¿Por qué? Yo soy Dios. No sé, buscate uno de estos changos que están aquí conmigo, que mueran ellos, no yo. ¿Por qué tengo que morir yo? Soy el Hijo de Dios. Ahí te lo mando a Judas, ahí que está, traidores. Que muera Judas. Que muera Pedro, ya que es tan valiente, el camino sobre las aguas. No, tenía que morir Jesús. ¿Sabes? No tenemos que dejar de orar. Era una de las razones del éxito de Jesús, la oración. Oraba a su Padre de mañana, todo el día, a la noche, noches enteras, en los momentos de alegrías, en los momentos de tristeza. No hay que buscarlo solamente en los momentos difíciles, porque es allí donde nos acordamos y decimos: ay Dios, por favor. Sino todo tiempo, en todo tiempo. Búscalo
todos los días. El apóstol Pablo decía a los tesalonicenses, orad sin cesar. Orad sin cesar, orad todo el tiempo. Es como que tienes un amigo allí al lado tuyo que puedes ir hablando, contando tus cosas, las cosas que te pasan bien, las cosas que te pasan mal, tus luchas, tus problemas, tus logros. Amén. Quizás parezcas medio loco, pero no importa. ¿Quién está más cuerdo? No sé. No dejemos de creerle a Él. Que nuestra oración y que nuestra adoración sea de continuo. De todas formas podamos agradecerle. Y muchas veces, ¿sabes? Nuestra adoración no es de labios, simplemente de hechos. Cuando nosotros con nuestra forma de vivir, cuando nuestra forma de actuar, estamos engrandeciendo y enalteciendo el nombre de Dios porque obedecemos. Nuestra forma de actuar nos habla de obediencia. Y obediencia a Él es adorarle. Es decir, yo voy a hacer lo que tú dices. Amén. Y cuando nosotros vivamos de esa manera, vamos a ver la mano sobrenatural de Dios en todas nuestras cosas, en toda nuestra vida. Amén. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta enseñanza. Gracias por las pruebas que tú nos haces pasar. Gracias por los momentos difíciles. Gracias porque son para aumentar nuestra fe. Señor, ayúdanos a cada día ser quizás más locos, así como fue Pedro, que se animó a confiar plenamente en ti. Que se animó a saber y a decir y a hacer, sabiendo que tú no lo ibas a defraudar. Que se animó aún a hablarle a una multitud casi sin tener palabras en su boca, sin ser a veces las correctas. Pero Señor, tú pusiste tu Espíritu Santo en él. Señor, tuviste esa actitud que tenía Pedro, esa fe, esa mirada puesta en ti. Tenías y aún tú mismo confiaste en él, aunque era con muchos errores. Señor, ayúdanos a que seamos esos discípulos tuyos, esos hijos tuyos, así como eras tú con tu Padre, obediente, una obediencia total a su voluntad. Señor, y hemos visto a Jesús siendo Dios, pero también siendo hijo de Dios, y obedecía, y la mano de Dios se movía grandemente a través de él. Señor, ruego que puedas usar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a creer cada día más en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Señor, y muévete en medio nuestro. Ayúdanos a ver, Señor, esas cosas más grandes que tú dices que haríamos. Señor, sea tu nombre exaltado por sobre todas las cosas. Bendice cada uno de mis hermanos, Señor, y a ti te exaltamos por sobre todas las cosas. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.